Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de contabilidad gubernamental el día de hoy, con el tema Contabilidad y ejercicio presupuestario, registro contable y presupuestal de recursos federales transferidos, dirigido a personas servidoras públicas municipales, principalmente adscritas a las áreas de administración y finanzas, contabilidad y tesorería, así como a todo aquel que esté interesado en el tema. Para el INAFED es un gusto que estén aquí todos y todas ustedes impartiendo este tema tan relevante para los servidores públicos. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada como un sismo o pérdida de luz o internet, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Agradecemos su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual manera, me permito saludar al licenciado Ricardo González Fragoso, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED, al subdirector, el licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. También saludamos con mucho gusto a la maestra María de los Ángeles Díaz Bolaños, subdirectora B de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. Saludamos con mucho gusto también al director de Capacitación y Profesionalización, el maestro Leonardo Muñoz Romero. A continuación, y siguiendo con el orden del día, daremos paso al mensaje por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le voy a dar el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Adelante, licenciado. Listo. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Tengan ustedes y les hacemos un cordial saludo a esta cuarta sesión de nuestro seminario de contabilidad gubernamental con el tema de contabilidad y ejercicio presupuestario, registro contable y presupuestal de recursos federales transferidos. Como todos tienen bien sabido, este tema que comentamos es fundamental para llevar un adecuado ejercicio del registro y rendición de cuentas de los recursos federales transferidos, por lo que, entre otras cosas, resulta sumamente importante conocer la información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuestos y de presupuestos de egresos, cómo debe de llevarse y cómo debe de llevarse a cabo el registro del gasto. Esto es referente a los momentos contables del gasto, el registro y todo lo relacionado al presupuesto que transfiere la federación, así como los formatos que deben de utilizarse para ello y todo un conjunto de aspectos que a bien nuestra subdirectora de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC, que es la maestra María de los Ángeles Díaz Bolaños, pues tiene mucha experiencia en este tema y nos va a ayudar a poder impartir esta sesión de este seminario. Les agradecemos mucho a todo el personal de la biblioteca, al maestro Carlos García Lepe, al maestro José Luis Flores y por supuesto que la intervención de la maestra María de los Ángeles pues va a contribuir mucho a este tema. Muchas gracias y esperemos sea de mucho interés para todos ustedes. Adelante. Agradecemos las palabras del licenciado Gustavo Córdoba y a continuación, siguiendo con nuestro orden del día, daremos el uso de la voz
a la maestra María de los Ángeles Díaz Bolaños, subdirectora B de la Dirección de Desarrollo Administrativo de de la Hacienda Estatal del INDETEC, quien nos dará el tema de nuestra capacitación el día de hoy. En ese sentido, me permito cederle la palabra. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, licenciada Rosa María, muchas gracias, licenciado Ricardo, muchas gracias, licenciado Gustavo, por la presentación y sus palabras. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento del día de hoy, que pues de manera muy ejecutiva vamos a platicar sobre el tema de cómo hacer el registro presupuestal y contable en cuestión de las transferencias federales que se reciben. Entonces, para esto me voy a permitir proyectar nuestra presentación que nos va a orientar el día de hoy a esta plática. Espero que la estén viendo en su pantalla. Perfecto. Bien, ustedes con anticipación tuvieron ya una plática con el doctor José Ángel Nuño referente al tema de las transferencias federales. Entonces, en esa participación, pues estuvieron analizando esas características esenciales para entender de qué se tratan estas transferencias federales. Vieron toda la parte técnica que les sirve de referencia para entender de dónde provienen este tipo de transferencias, qué se pueden hacer con ellas. Algunas vienen etiquetadas, otras son de libre disposición, cuáles son los requisitos o qué necesito yo conocer como ente público para poder hacer ejercicio de estos recursos. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en la parte del registro presupuestal y contable. No vamos a ver ningún tipo de referencia de reglas de operación o que si podemos o no gastar este tipo de recursos en ciertos programas o actividades que realizamos como ente público. ¿Ok? Bien, para entonces enfocarnos en la materia, vamos a platicar de manera muy ejecutiva, les decía, sobre las participaciones, los fondos de aportaciones, los convenios y los incentivos derivados de la colaboración administrativa. Vamos entonces a centrarnos con unos breves conceptos que son tomados de lo que es el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que bien recordemos todos, el CONAC es el órgano rector que es el único que emite las normas y lineamientos para que todos los entes públicos le demos cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, tomando de referencia el manual de contabilidad, dentro del capítulo tercero de este manual se encuentra el plan de cuentas. En él vamos a encontrar algunos conceptos referentes a esta temática que vamos a abordar. Entonces, las participaciones, ¿qué son? Son esos recursos de libre aplicación para las entidades federativas y municipios. Y estos recursos derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces aquí hay que centrarnos en que este tipo de recursos solamente lo reciben las entidades federativas y los municipios, no los reciben los organismos públicos descentralizados, estatales o municipales de forma directa por la federación. Otra cosa ya es la dispersión que haga el Estado o el municipio para sus entes públicos. En el caso de las aportaciones, estos recordemos que son 8 fondos, se encuentran establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y esos ingresos los reciben también los estados y los municipios según les correspondan. En el caso de los municipios solamente reciben 2 de estos fondos y este gasto o el ingreso que tengamos los municipios y así también las entidades federativas por este concepto de aportaciones, tiene una condicionante, es decir, a estos recursos se le considera que tienen una etiqueta, están etiquetados para su ejercicio. Significa que no me los puedo gastar en lo que yo quiera, en lo que yo requiera como ente público, sino que está condicionado su gasto. ¿Ok?
Este tipo de recursos desde ya tiene bastante tiempo, no solamente con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, estos recursos siempre han sido fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, me refiero a las aportaciones. Las participaciones actualmente, con una reforma que hubo a nuestra Constitución Federal, pues se le dio la atribución también a la Auditoría Superior de la Federación que se auditaran las participaciones. ¿Ok? Claro que para los entes públicos, me refiero a los estados y municipios, las participaciones las pueden gastar en lo que ustedes le requieran. Esos no son recursos etiquetados, a diferencia de las aportaciones, pero ambos debemos de considerar que sí son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Los convenios, ¿a qué se refiere? Bueno, el Manual de Contabilidad Gubernamental establece que son los ingresos que son derivados de un convenio de coordinación, de colaboración, de reasignación o descentralización de recursos, según corresponda, los cuales se acuerdan entre la federación, la entidad federativa y el municipio correspondiente. Entonces, las características que tienen este concepto de convenios, hablando de transferencias federales, es que los entes públicos, es decir, la entidad federativa o el municipio, concursan, por decirlo de manera coloquial, por esos recursos que ponen a disposición las secretarías a nivel federal. ¿Ok? Entonces, deben de presentar algunos programas o proyectos que cumplan con ciertos requisitos de los cuales estas secretarías que ponen a disposición estos recursos, pues ponen, ¿verdad?, como requisito para firmar o asignar o reasignar estos recursos a quien cumpla con las disposiciones que establezcan estas secretarías y a través de un convenio, a través de sus cláusulas, pues establecen las condiciones y la forma en que se va a gastar el recurso. Contiene también dentro de sus cláusulas un calendario de dispersión de recursos y el término. Entonces, esas partes son importantes para nosotros para efectos de el registro de este tipo de transferencias por concepto de convenios. Y por último, los incentivos derivados de la colaboración administrativa. Estos ingresos son derivados del ejercicio de facultades que delega la Federación mediante un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, y este convenio pues se realiza o se lleva a cabo entre la Federación, los estados y los municipios. Aquí cabe comentar que no todos los entes públicos, es decir, no todas las entidades federativas o no todos los municipios reciben incentivos de colaboración. Hay ciertas características porque la federación está transfiriendo a través de la firma de este convenio facultades administrativas de fiscalización que tendrían que llevar a cabo ya sea la entidad federativa o el municipio, pero bajo ciertas características. Les voy a poner un ejemplo. Aquellos municipios que se encuentran en zona costera, pues ayudan a través de lo que establece el convenio de colaboración administrativa en el cobro de derechos por zona federal marítima terrestre. Y esto de acuerdo al Sistema Nacional de Coordinación, al convenio de colaboración, adhesión, estos tienen unos anexos. Por la firma de estos convenios, entonces, los municipios que se encuentran en zonas con litoral, que tienen costa, ayudan a la federación a realizar algunas actividades administrativas y de fiscalización y de recaudación de acuerdo a la Ley Federal de Derechos. Esos ingresos que recauden los municipios, pues no son ingresos de ellos, son ingresos, es un recurso que pertenece a la federación, pero el municipio debe de llevar un registro de esos recursos que está percibiendo por ayudar a la federación en el cobro de esos derechos. ¿Ok? Entonces, una vez hay cierta periodicidad en que el municipio le reporta a la federación de lo que se ha recaudado por derechos por la zona federal marítima terrestre, se le entregan los recursos a la federación
la federación va a registrar esos recursos como ingresos propios, pero por la actividad que realizó el municipio, la federación le entrega el concepto de incentivos de colaboración administrativa, por esa actividad que realizó de recaudación de esos derechos federales. Entonces, con ello, podemos comprender que no todos los municipios de nuestro país recibirían incentivos de colaboración por el cobro de la Zona Federal Marítima Terrestre. ¿Vale? Muy bien. Vamos entonces ya a la parte del registro. ¿Qué necesito yo conocer o qué documentos emitidos del CONAC necesito consultar, analizar, interpretar para efectos de poder hacer de manera adecuada, armonizada y en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad mis registros por concepto de transferencias federales? Primero, obtenemos un ingreso. La federación transfiere estos recursos al Estado. El Estado, de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal, hablando del tema de participaciones, aportaciones, en el caso de los convenios, decíamos que estas son cuestiones muy específicas de esos convenios, y los incentivos, platiqué a grandes rasgos un ejemplo de que un caso en que se pueda recibir ese tipo de transferencia. Entonces, al registrar un ingreso, yo como ente público necesito identificar primero qué tipo de recurso es el que estoy recibiendo. Para su registro como ingreso, necesito yo conocer las cuentas de orden presupuestales que me van a servir para hacer ese registro presupuestal de estos ingresos que estoy recibiendo por estos conceptos. Entonces, esas cuentas de orden presupuestales van a estar vinculadas con un clasificador presupuestario del ingreso. Me refiero al clasificador por rubro de ingresos. Y es en el rubro 8 específicamente, donde el Consejo Nacional de Armonización Contable nos tiene establecido una subclasificación de tipos de ingresos de estas transferencias federales. En tu pantalla tú puedes observar en la parte central del recuadro que tienes que dice presupuesto. Esa codificación numérica que tú observas 81, 82, 83, 84 se refiere a ese código numérico que está en el clasificador por rubro de ingresos. El CONAC identifica este tipo de transferencias desagregándolas con esta codificación. El rubro 8, que tiene que ver con transferencias federales, la subclasificación tiene un dígito en específico que nos permite identificar el tipo de ingresos dentro de este clasificador. Entonces, el tipo 1 es para identificar recursos de participaciones. El tipo 2, aportaciones. El tipo 3, convenios, y el tipo 4, los incentivos derivados de la colaboración fiscal. Todos estos parten de la misma raíz, que es el rubro 8. ¿Ok? Entonces, estas normas emitidas por el CONAC, refiriéndome al clasificador por rubro de ingresos y a las cuentas de orden presupuestarias de ingresos que se encuentran dentro del plan de cuentas, están vinculados a otros documentos. En el caso del ingreso, tú puedes observar aquí en tu lámina del lado derecho que tenemos identificadas esas cuentas patrimoniales que me van a permitir entonces hacer el registro de estas transferencias en mi contabilidad. Entonces, por un lado, necesitamos el uso del clasificador por rubro de ingresos para hacer esa afectación al presupuesto, y me refiero a la ley de ingresos que tenemos. Y por otro lado, hay que hacer un registro simultáneo vinculando esta afectación presupuestal con mi contabilidad, y esto se realiza a través de las cuentas de resultados del género 4 que se encuentran en el plan de cuentas y de las cuales tú identificas en la parte derecha de tu pantalla que están con un código numérico.
En el plan de cuentas también se identifica con el primer dígito el tipo de recurso o de ingreso que se está obteniendo a través de las cuentas contables. Y tenemos cuentas de resultados. Estas de resultados de ingresos son las que tú observas en tu pantalla y se identifican con el dígito 4. Esto significa que es una cuenta de ingresos, de resultados, y si observas, cada una de ellas tiene ya un código numérico específico para las participaciones, para las aportaciones, para los convenios y para los incentivos derivados de la colaboración fiscal. Entonces, tú puedes observar aquí en esta lámina que hay un vínculo o una correlación o que hay entre el presupuesto con el registro patrimonial, es decir, con el registro de la contabilidad. Para las entidades federativas, en el caso del egreso de estos recursos y cuando tú ya estés recibiendo o más bien estés haciendo, ejerzas el recurso de este tipo de transferencias federales, lo que vas a hacer es uso de otras herramientas técnicas que son el clasificador por objeto del gasto y se vinculan con los demás clasificadores presupuestarios del gasto, pero específicamente vamos a encontrar que este clasificador por objeto del gasto pues va a estar vinculado de alguna manera al clasificador por tipo de gasto, ¿sí? Con esto, mencionando estos dos clasificadores, no quiere decir que no se use el clasificador administrativo, el funcional, que también tienen una vinculación porque al inicio de nuestros ejercicios contables, recordemos que creamos a través de esa captura de información presupuestaria nuestras claves, lo que son las claves que tienen que ver con el gasto. Con esta lámina lo que quiero que observen es que hay esa correlación entre el presupuesto y el patrimonio. Esa es la esencia de la armonización contable, de que exista ese vínculo de una afectación presupuestaria y se vea reflejado en tu registro contable. Bien. Hay otros documentos emitidos por el CONAC que nosotros debemos de tenerlos siempre presentes. Y este es un extracto de uno de ellos. Me refiero al documento que también emitió el CONAC denominado Normas y Metodologías para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. En este documento vamos a poder identificar esas fases del presupuesto en materia de ingresos que me van a permitir vincularlos con mis registros a través de las cuentas de orden presupuestarias en materia de ingresos que vamos a encontrar en el plan de cuentas. Entonces, estos momentos contables contienen, ya ustedes cuando tengan un tiempo más prudente y que revisen este documento emitido por el CONAC, van a poder identificar que ahí se encuentran los conceptos de cuándo se considera que es en materia de ingresos un ingreso estimado, un modificado, un devengado y un recaudado. Esos son los que se mencionan o se conocen como momentos contables. Entonces, en este mismo documento, que es ese extracto que tú ves ahorita en tu pantalla, pues podemos identificar ¿en qué momento yo como ente público, al recibir un ingreso por concepto de una transferencia federal por participaciones, tengo que afectar el momento del devengado y el momento del recaudado? Asimismo, cuando reciba el recurso por concepto de participaciones, ¿en qué momento se debe de afectar el momento del devengado y el momento del recaudado? Como tú puedes observar ahí en tu pantalla, esto se realiza al momento de la percepción del recurso. Es decir, una vez que yo como ente público recibo el recurso por concepto de participaciones, en el momento en que estoy recibiendo entonces ese recurso, hay que hacer el registro presupuestal y contable de ese ingreso. Entonces, en este documento de los momentos contables de los ingresos, nos vamos a poder identificar cuáles son aquellos que se van a registrar al momento de recibir el ingreso.
Hay excepciones a la regla, como todas, pero aquí lo que nos interesa identificar es que en el concepto de recibir un ingreso por participaciones, aportaciones, convenios e incentivos de colaboración, mis registros se van a realizar al momento de recibir el recurso. ¿Ok? Bien. Hay una modalidad que también reconoce el CONAC en relación a la operatividad de recibir estas transferencias federales, de que puede llegar el momento en que el ente público tenga que hacer algún tipo de devolución de los recursos. Aquellos recursos que no son ejercidos en tiempo y forma, pues tendríamos que devolverlos a la federación. Para ello también el Consejo Nacional incluye dentro de este documento de metodologías de momentos contables el momento en que nosotros debemos de afectar el devengado y el recaudado para efectos de dejar el registro de esa operación por concepto de una devolución de recursos. Todo esto que estoy platicando lo vamos a ver de una manera más gráfica, utilizando esquemas de mayor para efecto que ustedes vean cómo es que se manejan estos momentos contables de manera simultánea cuando es la recepción del recurso. Y también vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que se va a afectar estos momentos del ingreso al momento de que se vaya a hacer una devolución por conceptos de estas transferencias federales. El CONAC también pone a nuestra disposición dentro del manual de contabilidad gubernamental y que, claro, me imagino que ustedes ya están en muy contacto con estos documentos, me refiero a lo que son las matrices de conversión. Estas matrices, sobre todo considerando el tema de los ingresos, pues me permite identificar en el concepto del devengado cuáles son esas cuentas que yo voy a tener que afectar al momento en que se perciba el recurso y que yo haga una afectación al presupuesto o que reconozca el ingreso en el presupuesto. Entonces, como tú tienes ahí en pantalla, es un extracto en el que en esta matriz de conversión refleja que una vez que se reciba el recurso por concepto de participaciones, pues yo inmediatamente identifico el recurso dentro del clasificador por rubro de ingresos, identificando que ese recurso va a afectar el rubro 8 de este clasificador. Y la matriz de conversión lo que va a hacer es relacionar que al momento en que tú afectes del sistema la captura de este rubro y tipo relacionado con las participaciones, pues se van a estar moviendo ciertas cuentas contables. Para esto, en tu pantalla tienes el ejemplo del registro simultáneo del ingreso por participaciones, a lo que refiere que contablemente vamos a hacer una afectación a una cuenta de ingresos, a una cuenta de resultados de ingresos, identificado con el código numérico que tienes ahí en pantalla, cuenta 4211, concepto de participaciones, y por ende, como es un registro simultáneo y de acuerdo a los momentos contables, pues se va a registrar al momento de percibir el recurso y por lo tanto se tiene un ingreso en la cuenta de bancos, identificando en esta matriz de conversión la cuenta en específico, ese código numérico de la cuenta de bancos, que es la 1112. Las matrices de conversión, para eso nos sirven, nos permiten identificar, nos permiten definir esas cuentas que se necesitan mover al momento de registrar una operación en específico, que en este caso estamos hablando de las participaciones. Entonces, es importante que cuando hagamos nuestros registros identifiquemos perfectamente los rubros del ingreso que vamos a afectar, tratándose de participaciones, aportaciones, de convenios, de incentivos de colaboración, y asimismo identificar esas cuentas del ingreso y esas cuentas de resultados de ingresos y esas cuentas de balance para efectos de hacer ese registro simultáneo de estos conceptos.
Otro de los documentos que seguramente tú ya has visto, consultado, analizado y que se encuentran dentro del manual de contabilidad y que nos permite tener elementos de registro, pues es el modelo de asientos contable. Dentro también del manual de contabilidad está en el capítulo segundo y tú aquí tienes en pantalla ese movimiento que hay que hacer contable al momento de recibir el recurso por concepto de participaciones. Si tú observas, son las mismas cuentas que en la lámina anterior se ven o se identifican en la matriz de conversión. Asimismo, cuando ustedes revisen más detenidamente el manual de contabilidad, van a poder apreciar en lo que es otros documentos como donde se puede identificar esa matriz de conversión ya manejando cuentas presupuestarias, es decir, las cuentas de orden presupuestarias con estas cuentas contables en el documento denominado guía contabilizadora. ¿Vale? Entonces, con estas láminas lo que te quiero dar es la información de qué documentos debo de consultar para efectos de hacer un adecuado, un armonizado registro por la percepción de estos recursos. Entonces, aquí de manera gráfica ya vamos a ver cómo es o vamos a simular cómo es que en los sistemas de contabilidad armonizados se realiza el registro de estas operaciones, particularmente en el tema de participaciones. Entonces, manejaríamos visualmente esquemas de mayor. En la parte superior, tú observas que están unos códigos numéricos, están los momentos contables identificados con esos códigos numéricos, 811, 812, 814, 815, son las cuentas de orden presupuestarias que me permiten identificar el ingreso que estoy percibiendo y están vinculados a los momentos contables. Enseguida, de las cuentas de orden presupuestales, vas a observar que está un código numérico 81. Esto, hacía yo mención con las láminas anteriores, tiene referencia al clasificador por rubro de ingresos. Entonces, tú ves que se repite ese código numérico 81 en todos estos esquemas de mayor, y es porque hay ese vínculo, ¿verdad?, presupuestal del ingreso con cada uno de los momentos contables también del ingreso. Entonces, tú puedes observar que están las primeras operaciones. Identificamos aquí, cada vez que nosotros al inicio del año capturamos en nuestro sistema esa ley de ingresos que nos ha sido aprobada, pues entonces vamos a hacer un registro en mi sistema, utilizando estos códigos numéricos. Tú realizas esa captura de información a través de las pólizas. Claro que vas a programar tu sistema a través de la apertura de esos códigos numéricos, es decir, de esos rubros que vas a utilizar del clasificador por rubro de ingresos en todo el ejercicio, y vas a habilitar del plan de cuentas que tiene cargado tu sistema contable aquellas que vas a necesitar para registrar tus operaciones. Es la forma en que vamos a iniciar programando nuestro sistema. Van a cargar la ley de ingresos correspondiente y van a cargar el presupuesto de egresos correspondiente. En la cuestión de egresos, lo que se habilita son esas partidas genéricas y específicas para poder ejercer el recurso, así habilitar los demás códigos numéricos de los otros 6 o 5 clasificadores presupuestarios que te van a permitir integrar tu clave presupuestal, ¿vale? Entonces, aquí estamos simulando con ese inciso 1 que tú ves en tu pantalla, el registro inicial de tu ley de ingresos. Soy municipio, capturo mi información de la ley de ingresos y entonces me están aprobando en mi ley tener de manera estimada un ingreso de X cantidad. Ese registro numérico con esa cantidad de recurso que estimo percibir en el año, entonces va a ser una afectación en mi presupuesto. Esa afectación es un cargo
al momento contable de la ley de ingresos, vinculada al clasificador por rubro de ingresos, el rubro 8, que tiene tipo 1, participaciones, y la afectación, que es un abono al momento contable de la ley de ingresos por ejecutar, pero del mismo concepto, es decir, de participaciones. Por lo tanto, debe de estar vinculado al mismo código numérico del clasificador por rubro de ingresos, el rubro 8, tipo 1, donde identificamos ese ingreso por participaciones. ¿Ok? Este es el registro más genérico. Después vamos a ver las variables. Decíamos con el efecto de una devolución, pero este es el registro más común para efectos del ingreso de este concepto de participaciones. Durante el ejercicio, empezamos a recibir el recurso de este concepto y por lo tanto, tomando en consideración, tomando en cuenta el documento que vimos de los momentos contables, que establece que al momento en que se percibe el recurso de participaciones, hay que registrarlo de manera simultánea, tanto presupuestal, en el momento del devengado como el recaudado, y como vimos con la matriz de conversión, pues entonces hay una vinculación directa con tu registro en contabilidad. Por lo tanto, con la operación número 2 vas a poder identificar que a la percepción del recurso vamos a tener que hacer una afectación presupuestal utilizando el momento contable del devengado y afectando ingresos por ejecutar. Pero como es simultáneo el registro, a la vez y automáticamente tu sistema debe de hacerte el registro del momento del recaudado con la afectación al devengado, como lo puedes observar en la parte superior de tu pantalla, identificándolo con el inciso 2 y el 2.1. Aquí de manera didáctica lo vemos separado, pero en tu sistema lo hace en un solo movimiento, en una sola vez. Al momento en que tú estás capturando tu póliza, el sistema lo va a hacer de manera automatizada. Aquí lo vamos a ver por segmentos para que se comprenda cómo es que se mueven esos momentos contables vinculados con las cuentas de orden presupuestales y el clasificador por rubro de ingresos. Entonces, en la parte superior ya viste cómo es la afectación presupuestaria de este ingreso. Ahora vamos a ver la afectación contable. Para eso tengo que identificar la cuenta contable del ingreso que estoy percibiendo, que en este caso es una cuenta de resultados de ingresos, género 4, y el concepto de participaciones. Para ello, entonces, el código numérico, como tú observas en la parte inferior de tu pantalla, es la 4211, donde se identifica que son el registro de ingresos de participaciones. Y lógico, vamos a hacer el registro simultáneo, donde tenemos que utilizar la cuenta donde se va a depositar el recurso, que es la cuenta de bancos, identificando ese código numérico como 1112. Grupo o género 1, que es una cuenta de activo circulante, efectivos y equivalentes. Entonces, el sistema lo que hace de manera simultánea es registrar la percepción del recurso por participaciones a la cuenta de resultados en la parte contable. Y como observas, un cargo a la cuenta de bancos, identificando la cuenta 1112. Eso lo que ves en tu pantalla es el registro de la percepción de participaciones. ¿Vale? Ahora, vamos a revisar o vamos a ver cómo se generaría el registro, tanto presupuestal y contable. En el tema de armonización contable nos referimos a tu registro en contabilidad como el registro patrimonial, ¿sí? Entonces, aquí vamos a simular un registro presupuestal y patrimonial por concepto de participaciones al momento de recibir el recurso, pero
Acuérdense que en esto de las participaciones hay ajustes y en esos ajustes puede haber un momento en el que el municipio tenga que hacer devolución del recurso y aquí lo vamos a simular, ¿vale? Entonces, tienes estos esquemas de mayor y vamos a registrar las operaciones. Como ya habíamos visto en nuestra lámina anterior, vamos a cargar simulando nuestra ley de ingresos. Esa ley de ingresos que te aprobaron para efectos de que al inicio del ejercicio, pues tú lo vayas registrando en tu sistema. Y estos son los códigos o las cuentas que debemos de utilizar para efectos de registrar las participaciones, como lo vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, para registrar ese ingreso que yo estimo percibir, pues hay que hacer la afectación en la ley de ingresos estimada con la ley de ingresos ejecutar. Lógico que esa vinculada al clasificador por rubro de ingresos, rubro 8 tipo 1 que tiene que ver con las participaciones. Ahora vamos a ver esa simulación del registro de la percepción del recurso. Y acuérdate que los momentos contables establece que se debe de hacer de manera simultánea esa afectación del devengado y recaudado, pero por matriz de conversión veíamos que también se hace un registro patrimonial, es decir, en tu contabilidad. Por lo tanto, con el asiento número 2 tenemos que habilitar entonces para su registro, pues el momento del devengado vinculado a la cuenta de orden presupuestal y está vinculado al clasificador por rubro de ingresos. Vuelvo a repetir, rubro 8 tipo 1, que tiene que ver con participaciones. Y afectar la ley de ingresos por ejecutar. Simultáneamente tenemos que registrar el momento del recaudado y a su vez afectar el devengado. Y hasta ahí termina esa afectación o ese reconocimiento del ingreso de manera presupuestaria. Vamos a ver entonces el efecto de tu registro patrimonial. Y para ello decíamos, hay que identificar la cuenta donde va a haber el depósito del recurso, bancos, tesorería, que es la cuenta 1112, cuenta que viene en el plan de cuentas y en tu caso como municipio, en tu lista de cuentas, dentro de tu propio manual de contabilidad, y tenemos que identificar la cuenta del ingreso contable. Es una cuenta de resultados, la 4211 que hemos venido viendo con la lámina anterior, y hacemos el registro de esa percepción de lo que en cuestión de participaciones ustedes identifican como el anticipo que le otorgan en el periodo de administrar este recurso. ¿Vale? Entonces, tú puedes observar que en la parte presupuestaria, pues se llegó hasta el momento del recaudado. Y hay una cancelación del devengado porque están cargadas y abonadas las mismas cantidades. En la contabilidad, en el registro patrimonial, pues tú puedes observar que tuviste un ingreso por concepto de participaciones y que ya hay un recurso en bancos. Acuérdense que en el tema de estas transferencias, hay requisitos muy específicos que debemos de dar cumplimiento. Por ejemplo, en la cuenta de bancos, pues tendríamos que utilizar aquella cuenta específica para el depósito de estos recursos y tendríamos subcuentas que nos permitan identificar el registro, en este caso de las participaciones, subcuentas correspondientes para desagregar esos montos que recibimos. Y en cuestión de la cuenta bancaria, pues desagregar con subcuentas aquella que identifiquemos que tiene que ver con esa transferencia por concepto de participaciones. Aquí estamos utilizando cuentas a nivel de mayor, pero en tu contabilidad debe de estar desagregada la información hasta la subcuenta o subcuentas que tú necesites para identificar estos recursos. ¿Bien? Ahora, supongamos que se recibe entonces la constancia de participaciones del mes. Y si te fijas, nosotros habíamos registrado un anticipo de participaciones por 800 pesos. Pero ya en la constancia nos hacen ver que recibimos 200 de más. Entonces nosotros tenemos que hacer en el momento, con los tiempos que sabemos en este manejo de las participaciones, pues vamos a tener que hacer una devolución por la cantidad que recibimos de más.
Para esto hay que hacer un registro. Y aquí es importante que nosotros utilicemos la técnica contable de manera adecuada. Hay que respetar las naturalezas de la cuenta. Así es la técnica en contabilidad. Debemos de interpretar cada uno de los momentos contables de acuerdo a los lineamientos que establece el CONAC, pero también van de la mano con esa técnica contable. Y por lo tanto, el respetar la naturaleza de la cuenta nos va a favorecer en el registro y a su vez en la interpretación de la información. Por lo tanto, tú vas a ver aquí estas cantidades en color rojo. No significa que las estoy resaltando para que tú identifiques el registro. Significa que respetando la naturaleza de la cuenta o la técnica contable, una cuenta que siempre vamos a estar cargando por su naturaleza, pues no la vamos a poder abonar en cualquier momento en el año, sino solamente al cierre del ejercicio. Y aplicando la técnica contable, utilizamos números rojos para identificar una disminución en una cuenta que siempre se carga. O si es una cuenta que siempre hay abonos y que solamente al cierre del ejercicio podemos cargarlo para saldar esa cuenta, durante el ejercicio la técnica contable nos permite utilizar números rojos que identifiquen que se está disminuyendo esa cuenta que siempre trae un abono, que siempre trae abonos, ¿vale? Entonces tú aquí vas a poder identificar que presupuestalmente, respetando esa técnica contable, utilizamos números rojos. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a disminuir en nuestros registros esa diferencia. Teníamos un registro de un ingreso de 800. Pero con la constancia de participaciones solamente nos corresponde 600. Por lo tanto, tenemos que hacer esos ajustes en el periodo en nuestro presupuesto, como lo observas aquí en tu pantalla. Afectamos el devengado y afectamos ley de ingresos por ejecutar, respetando la naturaleza de la cuenta. Pero esa afectación, siguiendo los momentos contables, debe de ser de una manera simultánea. Por lo tanto, hay un registro, una afectación presupuestal y que debo de identificar en mi contabilidad que va a haber una devolución. Por lo tanto, tenemos los documentos del CONAC, tanto en los momentos contables identificado esas afectaciones que nosotros debemos de realizar presupuestal. Esos 200 que vamos a devolver en mi contabilidad deben de quedar registrados y utilizar entonces una cuenta de pasivo. Tú observas en la parte inferior de tu pantalla que se habilitó la cuenta 2118. Esa cuenta nos va a permitir identificar los montos de devolución por concepto de participaciones. Para poder identificarlo, tenemos que abrir subcuentas. En este caso, en tu pantalla está a nivel de mayor, de cuenta de mayor, y es una cuenta que me permite identificar esas devoluciones de la ley de ingresos por pagar. Entonces, presupuestalmente, como observas, respetando la naturaleza de la cuenta, se están disminuyendo 200 pesos del monto que yo había registrado. Esa devolución en mi contabilidad es algo que el ente va a regresar a la federación. Por lo tanto, debo de dejar evidencia y registro de dicha devolución. ¿Vale? Bien. Entonces, contablemente, ya que identifiqué esa cuenta de devoluciones, debo de hacer la afectación a la cuenta donde yo identifico el concepto del ingreso. Si tú te observas, hubo un abono en números rojos a la cuenta 4211 participaciones. A eso me refiero. Esta cuenta 4211 hacer una cuenta de resultados, de ingresos. Su naturaleza de la cuenta es deudora. No puedo estar haciendo abonos y cargos, en cualquier momento. Por lo tanto, esa partecita que tú ves en rojo, ese registro en rojo, es lo que me refiero a respetar la naturaleza de la cuenta y hacer ese registro en rojo. Ahora bien,
Yo les estoy hablando del deber ser y de la técnica contable, pero es la realidad que en el mercado existen sistemas armonizados de contabilidad que no les permiten hacer estos registros en rojo. Todo lo hacen en números negros. Si tu sistema está diseñado de esa manera, al técnico en informática o desarrollador en informática que diseñó ese sistema no conoce la técnica contable y lo que les interesa es de un cargo, de un lado se carga, de un lado se abona, más con menos me da un resultado, que es a lo que a ellos les interesa. Pero nosotros como contadores, como responsables de la contabilidad de nuestro ente público, sí es importante que conozcamos y que interpretemos estas cuentas que tienes en pantalla, porque la interpretación de esta información es la que te va a servir a ti, la que le va a servir al tesorero, la que le va a servir a los regidores, la que le va a servir al presidente municipal, la que le va a servir a todo aquel que vea esta información para la toma de decisiones. Entonces, es importante que respetemos la técnica contable, ¿vale? Bien, entonces si te fijas, ahí está registrado esa devolución que tengo que hacer de los 200 pesos y en mi contabilidad, interpretando estas cifras, significa que en realidad solamente tenemos por concepto de participaciones 600 y que tengo provisionado con la cuenta 2118 esa devolución que tengo que hacer para pagar. Muy bien, entonces aquí está el registro de la transferencia que voy a hacer por esa devolución. Presupuestalmente hay que afectarla. 815 recaudadas, si te fijas, contra devengada. Y por lo tanto, cuando yo voy a hacer la devolución, afectamos presupuesto y vamos a hacer esa devolución del recurso afectando esa provisión en la cuenta 2118 y hacemos una afectación en tu contabilidad, en la cuenta de bancos. Así quedarían tus registros. En ingresos contables, en participaciones, si tú sacas el saldo de la cuenta 4211, son 600, provisionaste 200, que es la devolución, el cual fue pagada porque la cuenta 2118 quedaría saldada, y en bancos, en realidad tendrías solamente un saldo de 600, que va a coincidir con tu registro de participaciones y por lo tanto presupuestalmente tuviste un ingreso real de 600. Esta sería entonces la forma de hacer el registro de las participaciones. Bien. De manera rápida con lo que ya vimos, para efectos nada más de quienes, por si estuviera algún funcionario que no es municipal, que no está ahorita en el ámbito municipal, sino que es del gobierno del estado, que se pregunte cómo se registraría esa transferencia que hace el estado de las participaciones que le tiene que entregar al municipio, pues para el estado no sería un ingreso como lo que estábamos platicando, sino sería un gasto. Para esto, el gobierno estatal tendría que hacer los registros utilizando el clasificador por objeto del gasto, vinculada con las cuentas de orden presupuestales del gasto que se encuentran en el plan de cuentas, utilizando los momentos contables del egreso y haciendo esa vinculación presupuestal y patrimonial. Cuando se registra entonces aquí con los circulitos, cuando se entreguen los recursos a través del momento del devengado, como tú ves en la parte superior de tu pantalla, el ente estatal tendría que hacer el registro del gasto por concepto de participaciones que va a entregar al municipio, ¿sí? Y por lo tanto, tiene una cuenta por participar, que sería la cantidad de dinero que hay que entregar al municipio. A esto le denominamos la provisión, ¿verdad? Entonces tenemos ahí también una cuenta de pasivo en la parte contable. Al momento en que ya pague el recurso el gobierno del estado, pues tiene que afectar el presupuesto de egresos por el momento contable del pagado
y esto lo que va a hacer es disparar la cancelación de esa provisión de la 2114, que es una provisión contable, y entonces va a salir el recurso de la cuenta de bancos. Con este ejemplo, entonces puedes observar que es un mecanismo similar al del ingreso, pero afectando clasificadores presupuestarios del egreso. ¿Ok? Aportaciones. Es lo mismo que estamos viendo en la parte de participaciones. ¿Qué es lo que cambia? El rubro de ingresos que vamos a afectar y la cuenta contable del ingreso. Ya no va a ser participaciones, ahora es el concepto de aportaciones. Pero el mecanismo, que también tenemos el modelo de asiento contable, donde podemos identificar la cuenta de ingreso, ¿verdad? Y que es una cuenta de bancos, pues también lo podemos ver simuladamente en cuentas T, en cuentas de mayor, pero lo que va a cambiar es el rubro y tipo de ingreso que vamos a utilizar del clasificador por rubro de ingresos. ¿Vale? Entonces, cuando registremos las aportaciones, primero, pues cargamos en mi sistema la ley de ingresos, que ahora el concepto que voy a utilizar de rubro de ingresos son aportaciones. Y los demás son los mismos momentos contables que ya vimos. Y por la parte patrimonial, pues tengo que identificar esa cuenta contable referente a las aportaciones. Y claro, habilitando las subcuentas que me permitan identificar, para el caso del municipio, cuando se recibe el concepto de aportaciones por el FAIS y por el FORTAMI. ¿Sí? Igual, en las aportaciones, utilizando el clasificador por rubro de ingreso, pues tendría que abrir, el clase y concepto para efectos de identificar el FAIS y el FORTAMI. Pero si tú observas, el mecanismo es el mismo que vimos para el tema de las participaciones. Convenios. También tenemos en el manual de contabilidad la matriz de conversión y lo que podemos observar es que cambia el código de afectación en el clasificador por rubro de ingresos. Ahora es el 83, que tiene relación a los convenios. Y la parte contable, lo que va a cambiar es la cuenta de resultados de ingresos, en este caso 4213 por concepto de convenios. En el manual, pues también tenemos el modelo de asiento que nos permite identificar las cuentas de registro de cargo y abono, y la simulación en tus esquemas de mayor es lo mismo que veníamos platicando, pero lo que va a cambiar es la clave para registrar ese ingreso según el clasificador por rubro de ingresos, que tiene que ver por concepto de convenios. Igual al inicio del ejercicio, capturamos nuestra ley de ingresos, identificando en este caso el rubro y tipo de convenios. Y en el ejercicio, cuando se recibe ese recurso, pues generamos los demás momentos contables del ingreso con el mismo código del clasificador por rubro de ingresos, y en tu parte de contabilidad, en tu parte patrimonial, lo único que va a cambiar es la cuenta de resultados de ingresos. En este caso, la 4213. Es importante también aquí identificar una subcuenta, porque no nada más vamos a tener un solo convenio de recursos reasignados, y con las subcuentas me van a permitir identificar de cuál convenio se trata o de qué año es el convenio que estoy haciendo la afectación. ¿Vale? Entonces, si te fijas, es el mismo mecanismo de registro, lo único que se cambia es identificar el rubro del ingreso y la cuenta contable del ingreso. Importante tener en cuenta, yo hablé de devoluciones y vimos un ejemplo breve del registro de una devolución. Esto es porque tenemos presente la Ley de Disciplina Financiera, el artículo 17, donde se establece que recursos, en este caso, de fondos de aportaciones o de convenios que no son ejercidos en el ejercicio, tenemos que hacer la devolución de estos recursos. Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera es
que da la pauta para hacer la devolución del recurso y consideremos que en esa devolución va la parte del principal no ejercido, es decir, el monto que no ejerciste, y asimismo los intereses que se generaron por esos recursos que no se ejercieron. ¿Sí? Entonces, esto pues está vinculado al ejemplo que vimos. Y para ello también tenemos los modelos de asiento. Ustedes recordarán en el ejercicio que vimos previo que utilizamos la cuenta 2118 en la parte contable. Y eso es para identificar los montos de devolución. Se dice en la contabilidad que con esta cuenta de pasivo lo que estamos haciendo es provisionar una devolución. ¿Sí? En el tema de convenios para una devolución, es lo mismo que vimos en participaciones. Respetando la naturaleza de la cuenta, tendríamos que hacer la afectación presupuestal y generar mi cuenta de provisión, la de pasivo, la 2118, e identificar la cuenta de ingresos, esa cuenta de resultados, para poder dejar el registro de esta devolución por esos recursos que no se ejercieron. En el caso de los convenios, dentro de las cláusulas viene un calendario para el ejercicio de los recursos, la temporalidad en que van a estar haciendo esa administración del recurso, pero también en las cláusulas se establece que aquello que no ha sido ejercido, pues habrá una devolución de los mismos. ¿Ante quién? Ante la Secretaría o Tesorería de la Federación, y entonces debo de dejar ese registro en mi sistema. Por lo tanto, cerraríamos ese círculo de registro afectando la cuenta de bancos con una disminución, una salida del recurso, y la cuenta 2118 sería saldada. Pero quedarían identificado presupuestalmente la devolución y en mi contabilidad una disminución, pues a la cuenta, en este caso del ejemplo, la 4213, que es convenios. Vuelvo a repetir, no todos los sistemas de contabilidad armonizados respetan la naturaleza de la cuenta, no tienen la técnica contable. Muchos sistemas manejan números negros, cargos y abonos, sin importar si es una cuenta deudora o acreedora. ¿Sí? Pero si tienes un sistema de contabilidad que sí esté conforme a la técnica contable, este ejemplo que tienes en pantalla es lo contablemente correcto registrar en cuestiones de una devolución. Incentivos de colaboración. Mismo procedimiento que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que cambia? Rubro y tipo del clasificador por rubro de ingresos. En este caso, código 84. Rubro 8, tipo 4. Cuenta contable de acuerdo a la matriz de conversión, la 4214, para identificar que se trata de un ingreso por incentivo de colaboración. Puse un ejemplo al inicio de la plática, que no todos los entes, no todos los municipios recibimos incentivos por la colaboración. Por eso, aquí sí te voy a cambiar el mecanismo de registro. Yo les hacía el comentario, el municipio haría actividades administrativas o de fiscalización, de recaudación, que le corresponderían a la federación. A través del convenio, la federación le está pidiendo que realice esas actividades. Por lo tanto, aquí en el ejemplo que tienes en tu pantalla, un municipio que realiza el cobro de algún derecho federal, como platicábamos a lo mejor por lo de zona federal marítima terrestre, lo que tendría que hacer el municipio en su contabilidad es solamente registrar el ingreso de manera contable. Entonces, cada vez que hace la recaudación, supongamos de esta zona federal marítima terrestre, tendría una cuenta de bancos específica para ese recurso y una cuenta de pasivo. Por lo regular se usa la cuenta 2162, fondos en administración a corto plazo. Y ahí está haciendo el registro el municipio de un recurso que no es de él,
sino que es un ingreso por cuestión de una colaboración administrativa. Una vez que se llegue el periodo de entregar cuentas parciales, porque siempre hay ciertos momentos en que tiene que rendir cuentas parciales el municipio por la recaudación de esos derechos, en el caso de Zona Federal Marítima Terrestre, lo que va a hacer entonces el municipio es rendir la cuenta comprobada. Para este caso, lo que va a tener que hacer el municipio pues es hacer la liquidación. Para estas cuestiones de los incentivos de colaboración, no siempre el 100% se queda con el municipio. En ocasiones hay un 80% que se queda con el municipio, un 20% se queda la federación, ¿sí? Entonces, cuando hace la cuenta comprobada, el recurso, ¿verdad? Que va a recibir el municipio, lo va a registrar ahora sí como un ingreso. Cuando entrega el recurso a la federación, el recurso lo va a registrar la federación como un ingreso propio y le va a transferir al municipio lo que se le llama el incentivo de colaboración por la actividad que realizó de recaudación o de fiscalización, ¿sí? Y entonces es cuando el municipio recibe ese incentivo y lo va a registrar como un ingreso propio, que es lo que tú estás observando en la parte superior de tu pantalla. Esos 800 es el incentivo de colaboración que le envía el gobierno federal. Y entonces tiene que hacer las adecuaciones y los registros correspondientes en su contabilidad del municipio. Por lo tanto, en la cuenta de pasivos va a disminuir los 800, va a registrar una cuenta de ingresos en su contabilidad, que tú observas ahí la 4214, esos 800 que recibió por incentivos de colaboración, y lo que va a hacer es los 200 que queda de saldo de diferencia, registrarlo, que es lo que se queda a la federación como ingreso que no fue devuelto al municipio, ¿vale? Entonces, aquí es importante identificar a los municipios que se encuentran en esas condiciones de recibir, en este ejemplo, lo de incentivos por la colaboración de Zona Federal Marítima, que en primer lugar el registro que hacemos por el ingreso que estamos recaudando no es un ingreso propio y debe de estar en cuentas contables solamente, pasivo, bancos. Y una vez que se haga la cuenta comprobada, el incentivo que nos envíe la federación, registrarla como un ingreso propio con el concepto de incentivo de colaboración, identificando en el CRI 84, identificando mi cuenta contable, que es un ingreso derivado de la colaboración fiscal, y las cuentas que yo tenía habilitada de pasivo y de bancos, hacer el ajuste contable correspondiente para que quede ahí registrada la operación de la cuenta comprobada y del saldo la cuenta de bancos, que nada más me queda la parte del incentivo de colaboración recibida por la federación. Esto que estamos platicando se queda en su material para que lo revisen con calma, con detenimiento, pues para efectos de que vean qué cuentas y qué movimientos se tienen. Esta lámina solamente es pues para comentarles que hay otro tipo de transferencias federales que son por cuestiones de fondos distintos de las aportaciones, que están por pensiones y jubilaciones, subsidios, y que también dentro del documento de los momentos contables de los ingresos se establece en qué momento hay que hacer la afectación del momento del devengado y del recaudado. Asimismo, también están las propias matrices de conversión de los ingresos por estos conceptos diferentes a participaciones, a fondos de aportaciones, a convenios y a incentivos de colaboración, y que tienen su propio código de registro en el clasificador por rubro de ingresos, y que también en el plan de cuentas vienen las cuentas de ingresos correspondientes. ¿Sería todo?
Estoy en el espacio de preguntas, si hay alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Agradecemos la excelente exposición por parte de la maestra María de los Ángeles Díaz y sí tenemos ya varias preguntas en el chat, maestra. ¿Ok? ¿Gusta que se las lea yo? Sí, por favor, a ver, dígame. A ver, Juan Luis Caballero pregunta, los ingresos a los incentivos de colaboración fiscal SOFEMAT, ¿con qué fuente de financiamiento debe registrarse? ¿11 o 15? Ah, es que el eso fue más yo comenté. Esos son recursos que tú estás captando que no son ingresos propios del municipio. Cuando se están captando esos recursos, solamente cuenta contable de pasivo y bancos. Cuando se hace la cuenta comprobada, sale el dinero de la cuenta de banco, lo que le corresponde a la federación, y hay que cancelar la cuenta de pasivo. El concepto de incentivo de colaboración es tu ingreso. Ahí tienes que ver con el CRI, que veíamos que hay un CRI para incentivos de colaboración, pero cuando tú vas a hacer el egreso, pues ese recurso se va al capítulo 1000, al capítulo 2000, perdón, esos están etiquetados para efectos de fiscalización. Entonces tendríamos que el egreso del recurso sería por el capítulo correspondiente del clasificador por objeto del gasto. Y si lo vinculamos el clasificador por tipo de gasto, está un tipo de gasto que es de participaciones y aportaciones. Entonces, por ahí se tendría que ir, porque no son, pues es que, bueno, nos vamos al clasificador por objeto del gasto y si lo vinculamos por el tipo de gasto sería corriente más bien, rectifico, no sería por el de participaciones, sino más bien sería como tipo de gasto corriente, tipo 1. Y identificando en el clasificador por objeto del gasto, la partida específica para que por ahí vaya el recurso por concepto de fiscalización, porque los recursos de incentivos por SOFEMAT sí tienen una etiqueta específica para la ¿cómo? Inspección inspección de la zona federal. Yo creo que sí, va por tipo de gasto, uno que es tipo corriente. Rectifico lo que había dicho, me confundí con participaciones. Muchas gracias por la puntual respuesta. Tenemos otra pregunta. Respecto al ramo 33 al 31 de diciembre, los ingresos no devengados, ¿debo creer la provisión para el siguiente ejercicio o en el nuevo ejercicio debo afectar REAS? Es que ahí depende. Acuérdense que la ley de disciplina financiera, si tú ya tienes recursos identificados que no vas a ejercer, tenemos una temporalidad de devolución en el siguiente ejercicio. Entonces ahí tendrían que estar provisionados en una cuenta de pasivo para en el siguiente ejercicio cancelar ese pasivo y salida de la cuenta de bancos. Y hay otros recursos que a lo mejor tenemos devengados y comprometidos que nos permiten hacer el ejercicio de esos recursos en el siguiente año con cierta temporalidad. ¿Sí? Pero cuando ya estás segura que no vas a ejercerlos, quedan provisionados en una cuenta de pasivo y al siguiente ejercicio, como es una cuenta de balance, pues lo único que hay que hacer es cancelación de ese pasivo y salir la cuenta dinero de bancos, hacer esa cancelación por la transferencia. Pero ahí también les recuerdo, regresar el principal, es decir, ese monto que no ejerciste y sus intereses. No nos podemos quedar con esos recursos financieros generados. Muy bien. Tenemos, si el ajuste de las participaciones viene anexo a la constancia, se debe reconocer el 100% del anticipo de participaciones y la disminución por dicho ajuste. Así es, en el momento de recibirlo. Muchas gracias. Eh, En el formato 5 LDF solo considera los ingresos de las aportaciones que sucede con los intereses ganados. Esto genera un descuadre a la hora de filtrar los ingresos por fuentes y fondos de financiamiento para determinar los excedentes de ingresos. Y ahí se están analizando los formatos porque no se toman en cuenta los intereses. Tenemos que hacer ajustes, eso ya es materia de disciplina financiera, pero sí están analizando esas cuestiones.
Muchísimas gracias. Pues no detecto ninguna otra pregunta, solo muchas felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Lo que sí les recomiendo es utilización muy puntual en el clasificador por rubro de ingresos, que identifiquen bien esos ingresos por participaciones, por fondos de aportaciones y convenios, el uso de las clases y conceptos que les permite identificar muy puntual el ingreso. Al igual, en sus cuentas contables, identificar o aperturar esas subcuentas o subcuentas que ustedes necesiten también para identificar en su contabilidad los recursos correspondientes. Tenemos aquí la maestra Aimé Pérez dice, ¿y es observable por auditoría? ¿Qué cosa? ¿La Sí, apertura o qué? pues es que solo lo escribió así. A lo mejor algo que estaba hablando y de repente puso. Sí, Bueno, pues espero que en lo que tanto hemos platicado le haya quedado resuelta su inquietud. muy bien. Pues si no tiene algún otro comentario, maestra, daremos paso al cierre. ¿O gusta hacer otro comentario? No, pues nada más invitarlos a que se empapen de la materia de armonización contable leyendo los documentos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad y que se acerquen a sus consejos estatales de armonización. Ellos nos pueden orientar muchísimo en los criterios de contabilidad gubernamental y agradecerles a ustedes la invitación y la confianza en INDETEC. Muchísimas gracias. Es muy importante para el trabajo en el INAFET. A continuación vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido le damos el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFET. Adelante, licenciado. Muchas gracias a todos. Una exposición bastante nutrida, muy puntualizada y muy acertada para todos. Veo muchos agradecimientos, lo cual favorece que la capacitación es muy confortable y muy buena para todos. Les agradecemos a todos los participantes. Sigo viendo felicitaciones de muy buena exposición y mucho agradecimiento. La verdad es que, maestra Díaz, esto ha sido bastante benéfico para todos. Hay por ahí otras preguntas, pero creo que son simples y les agradecemos a todos su participación y su tiempo para esta sesión. Muchas gracias a todos. Pasen buena tarde. En nombre de todo el personal del INAFED, el coordinador Armando Quintero, el director de asistencia técnica, el licenciado Ricardo González, y tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable, licenciado Gustavo. Hasta luego. Gracias, licenciada Rosa María, licenciado Ricardo. Agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos hicieron favor de acompañar en esta sesión. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gobierno de México.